Hoy vamos a ver entonces la clase de impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? A modo de repaso de lo que han visto, la cantidad de movimiento, que también es sinónimo de momento lineal, es una magnitud vectorial, ¿sí? Que lo que hace es relacionar la masa con la velocidad. O sea, la cantidad de movimiento, que se representa con la letra P, se calcula como masa por velocidad. Recordando que la masa se mide en kilos, la velocidad en metros sobre segundos, la cantidad de movimiento les va a quedar en kilogramos por metros sobre segundos, ¿sí? Y esta magnitud, la cantidad de movimiento, nos da la idea de cuán difícil o fácil es detener un cuerpo en movimiento, ¿sí? Obviamente, mientras mayor sea la masa del cuerpo y mayor sea su velocidad, mayor va a ser la cantidad de movimiento y por ende más difícil va a ser detenerlo, ¿sí? Como les dije, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y por lo tanto podemos desdoblarla, su magnitud en las componentes X y las componentes Y. Y eso va a depender de la velocidad, porque como les dije, la cantidad de movimiento se calcula como masa por velocidad, la velocidad es un vector y va a tener la misma dirección y sentido que la cantidad de movimiento. ¿Bien? El principio de conservación del momento lineal, también conocido como el principio de conservación de la cantidad de movimiento, establece que siempre que interactúan dos o más cuerpos o partículas en un sistema aislado, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema aislado, nos referimos a un sistema donde la fuerza resultante exteriores es nula, ¿sí? Entonces, cuando estamos en un sistema aislado y interactúan dos o más partículas entre sí, la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante. Y eso se lo conoce como principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, siempre recuerden que la conservación del momento lineal es válida solo cuando estamos en un sistema aislado, es decir, que la sumatoria de las fuerzas es constante, pero que aún así se mantiene por más que interactúen fuerzas internas de tipo no conservativas, ¿sí? Y lo que vamos a ver y estudiar mucho en esta unidad, el concepto de cantidad de movimiento y demás, es con las colisiones entre dos o más partículas, ¿sí? Las colisiones o choques podemos clasificarlos en dos grandes grupos, que son las colisiones elásticas o las colisiones inelásticas, ¿sí? Siempre recuerden que en los sistemas que nosotros vemos, cuando dos o más partículas chocan, la cantidad de movimiento del sistema se conserva por el principio de conservación de la cantidad de movimiento que les mencionaba recién, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? O sea, inicial es antes de la colisión y final es después de la colisión, ¿sí? Pero tenemos dos tipos, en realidad tenemos varios tipos de choques, pero uno de los extremos son las colisiones perfectamente elásticas, ¿sí? Este tipo de colisiones se caracterizan donde la energía cinética total es constante. Es decir, en las colisiones perfectamente elásticas se va a mantener constante la cantidad de movimiento, como en cualquiera de las otras colisiones, pero además tiene la característica de que como es una colisión perfectamente elástica, también se mantiene constante la cantidad de energía cinética, ¿sí? El ejemplo típico son, como la figura que tienen acá en la diapositiva. Vienen dos partículas, ¿sí? La 1 y la 2, enfrentadas, se produce la colisión y después siguen cada una su rumbo, ¿sí? No quedan pegadas y además de no quedar pegadas, se mantiene constante la energía cinética total, ¿sí? Entonces, en este tipo de colisiones nosotros vamos a hacer dos planteos. Primero, el que es válido para todas las colisiones, que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí?
Y por otro, también se plantea la conservación de la energía cinética, es decir, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final, ¿sí? Trabajando con estas dos ecuaciones, ¿sí? Esta segunda ecuación puede simplificarse a esta que tienen abajo en rojo, que la velocidad inicial de la partícula 1 menos la velocidad inicial de la partícula 2 es igual a la velocidad final de la partícula 2 menos la velocidad final de la partícula 1, ¿sí? Entonces, utilizando estas dos ecuaciones, ustedes pueden calcular para el tipo de choques elásticos, perfectamente elásticos. Después tienen el otro extremo de las colisiones, que son las perfectamente inelásticas. Estos dos ejemplos que yo les doy son extremos. La mayoría de los choques ocurren al medio de estas dos, ¿sí? Recién les di la perfectamente elástica y ahora les doy la perfectamente inelástica. En el caso de las colisiones perfectamente inelásticas, cuando se acercan las dos partículas y se produce la colisión, después de la colisión, las dos partículas quedan unidas como si fuera una sola, ¿sí? Quedan pegadas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá no se mantiene constante la energía cinética, pero sí lo que ocurre es que se mantiene constante la cantidad de movimiento por el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso dado, ustedes van a tener inicialmente que tienen la masa 1 por la velocidad inicial de 1, más la masa 2 por la velocidad inicial de 2, y como final tienen una única partícula, porque está pegada, que sería la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final. Porque ahora las dos partículas se mueven juntas con una misma velocidad. ¿Sí? Hasta acá se entiende, ¿eh? Profe, ¿puede volver un poco a la diapositiva anterior después de la conservación de energía cinética? ¿Esa? Sí, esa roja. Disculpe, gracias. Está bien. ¿Alguna duda con esto? Hola, profe, buenas. Sí. Eh, ¿La inelástica o la elástica era la que quedaba unida? La inelástica es la que queda unida. Y la elástica, las dos siguen separadas. Ojo, hay algunas donde quedan separadas y no es elástica ni inelástica, ¿sí? Entonces, ojo. Ok, Por eso yo les digo, estoy dando dos extremos. Un extremo es la perfectamente elástica, donde no solo no quedan unidas, sino que además la energía cinética inicial es igual a la final, o sea, hay una conservación de la energía cinética, por eso es elástica. Y otra es la perfectamente inelástica, donde después de la colisión quedan unidas como si fuera una sola. Acá no se mantiene constante la energía cinética, ¿sí? Pero quedan unidas y ocurre esto de acá. Después hay otros ejemplos que son intermedios, es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un caso como esto, pero la energía cinética final no es constante. Va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque hay fuerzas de rozamiento, ¿bien? ¿Se entiende esto? sí, perfecto. Sí, profe. Ojo porque si el enunciado no les dice que es perfectamente elástico o que es perfectamente inelástico, estamos en presencia de un caso intermedio, ¿bien? Entonces, ustedes lo único que pueden aseverar en ese caso es que la cantidad de movimiento inicial es igual a la final y nada más, ¿bien? Ya vamos a ver cuando vean los ejercicios. Otra magnitud que vamos a ver en esta unidad es el concepto de impulso, ¿sí? El impulso se calcula como el producto de la fuerza aplicada por una diferencia de tiempo, ¿sí? Como la fuerza se mide en newtons y el tiempo en segundos, el impulso nos va a quedar en unidades de newtons por segundos, ¿sí? Y el teorema del impulso y la cantidad de movimiento relaciona estas dos magnitudes y me dice que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, a ver si puedo. Bueno, el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial.
¿sí? Entonces, vemos algunos ejemplos. Supónganse que les dicen, en la figura se dan las masas, masa A y masa B, y las velocidades, perdón, no sigan... Esperen, porque tengo como grabada la pantalla en esta diapositiva, y esto es lo que me ocurre todos los años, que lo he guardado y no lo he podido sacar nunca, me olvido siempre. No sigan el puntero al láser, ¿sí? Yo lo que estoy escribiendo lo estoy escribiendo con pluma, ¿bien? Entonces tienen la masa A, la masa B, les dan las velocidades del cuerpo A, del cuerpo B, y les dicen que los dos cuerpos se están moviendo a la derecha, miren las flechas, ¿sí? Lo que tienen a la izquierda es lo que ocurre antes del choque, y lo que tienen a la derecha de esta línea de puntos es lo que ocurre después del choque, ¿bien? Entonces fíjense, estos cuerpos colisionan, y después lo que ocurre después del choque es lo que tienen acá, ¿sí? Les dicen que es incógnita la velocidad de la masa B al finalizar, digamos, después de la colisión. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, es un caso intermedio. Fíjense que a ustedes, por una cuestión obvia, no es un choque perfectamente inelástico porque los cuerpos no quedan pegados entre sí, ¿sí? O sea, fíjense que después de la colisión, cada cuerpo sigue su rumbo. Bien, no sabemos si la masa B, por el tipo de colisión, la masa B va a ir a la derecha, pero no quedan pegados los cuerpos, ¿sí? Y tampoco me aclara el enunciado, que es un choque perfectamente elástico, ¿sí? Para que sea un choque perfectamente elástico, lo tiene que decir el enunciado, ¿sí? Si el enunciado no lo aclara, no es perfectamente elástico, no lo den por dado, ¿sí? Entonces, no es un choque perfectamente elástico, no es un choque perfectamente inelástico, pero sí sabemos que en cualquiera de las colisiones que veamos se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Inicialmente, es decir, antes del choque, tenemos la masa A por la velocidad inicial de A, más la masa B por la velocidad inicial de B, y después del choque tenemos la masa A por la velocidad final de A, más la masa B por la velocidad final de B. Bueno, inicialmente tenemos todos los datos. La masa A vale 2 kilos, la velocidad inicial del cuerpo A son 12 metros sobre segundos, la masa B son 3 kilos, la velocidad inicial de B son 2 metros sobre segundos. Y en la situación final, esto de acá hay un error esto es metros sobre segundos, de la unidad, es 4,5 metros sobre segundos. La masa A es 2 kilos, la velocidad final de A son 4,5 metros sobre segundos, la masa B son 3 kilos, y lo que me piden calcular es la velocidad final de la partícula B. Tengo todos los datos para despejar esto, ¿sí? Entonces directamente lo calculo. 2 por 12 más 3 por 2, que es 30, le resto el 2 por 4,5, que son estos 9 que tienen acá, y paso el 3 dividiendo, y de ahí tienen que la velocidad final de la partícula B es 7 metros sobre segundo, que va para la derecha porque es positiva, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Veamos el ejercicio 4. Les dice, una pelota de masa 100 gramos, ojo con las unidades, se deja caer desde la altura de 2 metros, ¿sí? Estamos acá. Se deja caer desde la altura de 2 metros, por encima del piso. Esta cae al suelo, rebota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 1,5, con una altura de 1,5, perdón. Obviamente, ¿sí? Después de la colisión, si pierdo altura, significa que no es un choque perfectamente elástico, porque si fuera un choque perfectamente elástico, esta pelotita debería volver a una altura de 2 metros. Entonces, de nuevo, acá estamos en presencia de un choque
intermedio, no es ni perfectamente elástico ni perfectamente inelástico, ¿sí? Me pide calcular la cantidad de movimiento de la pelota inmediatamente antes y después de la colisión y determinar la fuerza media ejercida por el piso sobre la pelota, suponiendo un tiempo de colisión de 10 a la menos 2 segundos. Bien, para calcular la velocidad con que la pelota impacta en el suelo, que es esta velocidad inicial que tienen acá, se tiene que usar la ecuación de caída libre, ¿sí? Tienen que usar un poco de lo que han visto en la unidad 3. Van a ver que la unidad 3 es una unidad que van a usar en varias unidades. En la 4, en la 5, en esta que es la 6, sigue apareciendo, ¿sí? Si ustedes querían calcular una velocidad sin tener el tiempo, estaba esta ecuación, que es que la velocidad inicial al cuadrado, perdón, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por g por la altura. En este caso, la VI sería la velocidad final, porque la inicial sería de donde parte. Sería esta de acá la inicial, ¿sí? Como dice que se deja caer, entiendo que la velocidad 0 es 0, ¿bien? Entonces, si ustedes reemplazan la gravedad por 9,8 y la altura por menos 2 metros, la pueden ver también. Esto depende cómo vean la altura, pero esto de acá, si la altura final es 0 y la altura inicial es 2, ahí les va a quedar negativo, menos 2 metros, ¿sí? Si yo acá coloco la altura 0 y acá pongo la altura 2, recuerden que esto en realidad es el I final menos el inicial, por eso les queda negativo, ¿bien? Si de ahí despejan la velocidad I, les va a quedar que es menos 6,26. ¿Está bien que dé negativa? Teóricamente sí, porque lo que nosotros estamos viendo es tomarlo como cero, nuestro punto de partida a los 2 metros, y en este caso está bajando, así que tiene que ser negativa. Está bajando, o sea que según el sistema de referencia que nosotros usamos, el negativo está bien porque está baja, ¿sí? Bien. Ahí tuvimos la velocidad antes de la colisión, que es menos 6,26 metros sobre segundo. Entonces, a mí me piden calcular la cantidad de movimiento antes y después de la colisión. Con esa velocidad puedo calcular la cantidad de movimiento inicial. ¿Por qué? Porque es masa por la velocidad inicial. La masa de la partícula son 100 gramos, que en kilos son 0,1 kilos. Con la velocidad I que acabo de calcular, les da una cantidad de movimiento de menos 0,626 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Bien? Ahora bien, para calcular la velocidad después de la colisión, que es esa velocidad F que tengo ahí, de nuevo puedo utilizar la misma ecuación, solamente que ahora, ¿sí? La velocidad final va a ser esta de acá, cuando llegue a la altura de 1,5 y quede quieta, ¿sí? O sea que acá lo vamos a llamar velocidad 2, según la ecuación como yo lo llame, ¿sí? Entonces esta velocidad 2, que es la velocidad esa cuando llega a los 1,5 metros y está quieto, sabemos que es 0, ¿bien? La velocidad final es la que quiero calcular, la gravedad es 9,8, y la altura en este caso les va a quedar los 1,5 menos 0, que es el 1,5 que tienen acá. Y de ahí calculan la velocidad final, que es 5,42, ¿bien? Que es positiva porque va hacia arriba. Teniendo esa velocidad, podemos calcular la cantidad de movimiento final, ahí sería final, o sea, después de la colisión, que va a ser la masa, que son los 100 gramos, por la velocidad final, que acabamos de que es 5,42, y eso les da una cantidad de movimiento de 0,542. ¿Bien? Ya tenemos el punto A. El punto B me pide determinar la fuerza media ejercida por el piso sobre la pelota cuando la colisión ocurre en 10 a la menos 2 segundos. Si ustedes recuerdan, la magnitud que me relacionaba el tiempo con la cantidad de movimiento era el impulso. Y el impulso se calculaba haciendo la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Como los calculé en el punto A, ¿sí?
los calculé en el punto A, me da que el impulso es 1,17 kilogramos por metro sobre segundos. O, lo que es lo mismo, newton por segundo, ¿sí? Esta unidad, o newton por segundo, es lo mismo. Generalmente por impulso se usa esta. Teniendo el impulso y el transcurso de tiempo, que es 10 a la menos 2 segundos, puedo despejar la fuerza, ¿sí? Entonces de ahí les da que la fuerza son 117 newtons. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Algo que no se ha entendido? Chicos y chicas, ¿entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, sí. Bien, sigamos entonces. Recuerden seguir la pluma, no el puntero láser, porque está grabado no sé, de otra clase que me quedó ahí, nunca lo pude sacar. Bien. Veamos este ejercicio. Dice, un automóvil A de 1800 kilos se encuentra en reposo frente a un semáforo en el momento en que es colisionado por otro vehículo B que viene a 20 metros sobre segundo y que tiene una masa de 900 kilos. Los autos quedan enredados después del choque. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tipo de choque es? Perfectamente plástico. Perfectamente Plástico. inelástico. O sea, que cuando se les dice que quedan unidos, quedan enredados, o que es un choque perfectamente inelástico, estamos hablando de los mismos, ¿sí? Es decir, después de la colisión, esos dos cuerpos quedan como si fuese uno, ¿bien? Entonces, ¿cómo planteábamos esto? La masa A por la velocidad inicial del cuerpo A, más la masa B por la velocidad inicial del cuerpo B, es igual a la sumatoria de las dos masas por la velocidad final, que es la misma porque están unidos, ¿sí? Entonces, si el vehículo B les da la velocidad inicial del vehículo B, les pide la velocidad final de esos dos cuerpos, y después también les pide calcular cuánta energía cinética se pierde en el choque, ¿sí? Bueno, con esta ecuación pueden despejar directamente la velocidad final y tienen el punto A, ¿sí? Pues ustedes tienen que la masa A son 1800 kilos, estaba en reposo el cuerpo A, o sea que la velocidad inicial de A es 0, la masa de B es 900 kilos, la velocidad inicial de B son 20 metros sobre segundos, y de acá despejan la velocidad final, que les va a dar que es 6,67, ¿sí? O sea, después de la colisión, ambos vehículos quedan unidos y van con una velocidad de 6,67 metros sobre segundos. Y después me pide calcular cuánta energía cinética se pierde en el choque. Para calcular eso, yo debería hacer la diferencia de la energía cinética final menos la inicial, ¿sí? Entonces, la energía cinética inicial va a ser la energía cinética del cuerpo A más la energía cinética del cuerpo B. Es decir, 1/2 de la masa del vehículo A por la velocidad inicial del vehículo A al cuadrado, más 1/2 de la masa del vehículo B por la velocidad inicial del vehículo B al cuadrado. Tienen todos los datos y les da que la energía cinética inicial era 180.000 joules. Después de la colisión, tienen una única masa, que es la sumatoria de los dos cuerpos, por la velocidad final que calcularon. O sea que les va a quedar que la energía cinética final es 1/2 de la masa, que es la sumatoria de los dos autos, por la velocidad final al cuadrado, que es la que calcularon en el punto A. De ahí les da que la energía cinética final son 60.000 joules. Para saber cuánta energía cinética se pierde, hago la diferencia, ¿sí? La energía cinética final menos la inicial, les da 60.000 menos 180.000, y les da que se pierden 120.000 joules de energía cinética, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, por ejemplo, acá no puede Un ver un poquito más ejercicio fuerte, no sé en por qué el escucho tan bajo. Un poquito más fuerte, háblenme. que sí se entendió, pero en estos ejercicios nos pueden pedir, por ejemplo, la distancia en la que se mueven los dos carros después o no. Sí, Por ejemplo, se mueve a una velocidad sí, y lo pueden cómo saber. Con las calcularíamos la cosas que han visto en la distancia. unidad 3 podría preguntarles, sí, sí. Ah, Escucho muy bajo. a Ah, ver, que a yo ver. tengo re bajo esto, con razón. Ahí está.
Sí, podría preguntarles. De hecho, mira, el ejercicio 8 tiene que ver con eso. Fíjense, supónganse que les dicen un objeto de 0,3 kilos viaja con una velocidad de rapidez 2 metros sobre segundo en la dirección positiva del eje X y tiene una colisión frontal elástica, ¿sí? Ahí faltaría decir que es perfectamente elástica. En realidad tendría que haber dicho perfectamente elástica, pero bueno, se refiere a que es una colisión perfectamente elástica con otro cuerpo de 0,7 kilos que está en reposo, ¿sí? Y coloca la posición 0 acá donde está este objeto. Después esto les va a servir para lo que les pregunta más adelante. Entonces dice, ¿cuál es la distancia que separa los dos cuerpos? Esta distancia, que separa los dos cuerpos colisionados 25 segundos después del encuentro. Es decir, estos dos cuerpos se colisionan de manera elástica, ¿sí? Y después de la colisión se separan una cierta distancia, transcurrido 25 segundos, y les pide esa distancia. Entonces, para tener esa distancia, lo que tengo que tener primero son las velocidades finales de los dos cuerpos. Entonces, primero vamos a trabajar con las cuestiones que conocemos de esta unidad. Primero, cuando es un choque perfectamente elástico, tenemos dos cosas que se mantienen constantes. Uno es la cantidad de movimiento, que es lo que usamos en todas las colisiones, y lo otro que es propio de este tipo de colisiones es la conservación de la energía cinética. Bien, o sea, esta ecuación solo la usamos en los choques perfectamente elásticos, pero la 1 la usamos en todos los tipos de colisiones, ¿sí? Entonces tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, así que podemos calcular. Entonces, fíjense, de la ecuación 2, que era del principio de conservación de la energía cinética, nos queda la velocidad inicial de 1, que es 2, menos la velocidad inicial de 2, que es 0, es igual a la velocidad final de 2, que no la tengo, menos la velocidad final de 1, que tampoco la tengo. De acá yo lo que hago es despejo la velocidad final 2, pasando esta sumando del lado izquierdo, y me queda que la velocidad final 2 es la velocidad final 1 más 2 metros sobre segundos. Y lo que voy a hacer con esto es venir en la ecuación 1 y la reemplazo, ¿sí? La ecuación 1, que es la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2, es igual a la masa 1 por la velocidad final de 1 más la masa 2 por la velocidad final de 2. Pero en lugar de poner la velocidad de final de 2, pongo velocidad final de 1 más 2, que es lo que acabo de obtener recién. Acá hago distributiva, ¿sí? Y de ahí, fíjense que me van a quedar dos términos con la velocidad final de 1, que como son semejantes los puedo juntar, 0,3 más 0,7 es 1, y de ahí el 1 pasa dividiendo y les queda que la velocidad final del cuerpo 1 es menos 0,8, es decir, va hacia allá, por eso es negativo, menos 0,8. Una vez que tengo la velocidad final de 1, vuelvo a la ecuación que teníamos antes, que era que la velocidad final de 2 es la 1 más 2, y me da que la velocidad final de 2 es 1,2. Es positiva, o sea que va hacia la derecha. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Todavía no respondí lo que me pregunta el ejercicio, porque lo que me pregunta el ejercicio es, bueno, colocando el 0, ¿sí? El 0, donde estaba el cuerpo 2, que es donde el cuerpo 1, bueno, uno de los dos cuerpos, que es el que estaba en reposo, coloco el X0 ahí, que es donde se produce la colisión, le dice, ¿cuál es la distancia que separa estos dos cuerpos? ¿Sí? Entonces, lo que es más fácil hacer es lo siguiente, voy a calcular el desplazamiento del cuerpo 1 y el desplazamiento del cuerpo 2 desde el lugar donde se produjo la colisión, que es el X0. Entonces, el cuerpo 1, ¿sí? Ustedes considerando que la velocidad va a ser constante,
ambos cuerpos van a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, el desplazamiento del cuerpo 1 va a ser la posición inicial de 1 más la velocidad de 1 por el tiempo, ¿bien? La posición inicial la vamos a considerar que es 0, porque pusimos el x0 en ese punto de la colisión. La velocidad final 1 es la que recién calculamos que era menos 0,8, y el tiempo del contacto es de 25 segundos, que lo da el enunciado. De ahí les va a dar que el cuerpo 1 se va a mover 20 metros a la izquierda. O sea, el x1 son menos 20 metros, y eso es porque a partir de la colisión se mueven 20 metros a la izquierda. ¿Bien? Lo mismo hago con el cuerpo 2, solo que el cuerpo 2 tiene una velocidad de 1,2 por 25 y les da 30 metros, que al ser positivos son hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, después de la colisión, el cuerpo 1 se desplazó 20 metros a la izquierda y el cuerpo 2 30 a la derecha. Es decir, que la distancia que los separa es de 50 metros. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. Aunque sea negativo, se suman entonces. Sí, porque en realidad el signo negativo lo único que te está diciendo es que se desplaza a la izquierda. Pero a vos te pregunta Claro. cuál es la distancia que los separa. Uno se movió 20 metros a la izquierda y otro 30 metros a la derecha, o sea que la distancia son 50 metros. Claro, o sea que sí o sí alguno siempre nos tiene que dar negativo. Y si se mueven para sentidos opuestos, sí. Puede ser que se muevan para el mismo lugar. Ah, Sí, o sea, eso depende. Depende del bien, ejercicio. gracias. Si no me acuerdo mal, cuando eran plásticos, que era eso de que cuando se movían los dos en la misma dirección, siempre prevalecía, en el caso de que los dos se estén moviendo, siempre prevalecía la velocidad mayor. Es decir, el que se mueva más rápido en la colisión va a ser el que le imprima la dirección al movimiento, si no me acordaba mal. Sí, depende de varias cosas en realidad. Depende de la masa también. No solamente de la velocidad, sino de la masa. O sea, depende de varias cuestiones. Porque un cuerpo puede estar quieto, y vos imagínate, yo soy un camión de 10.000 kilos que está quieto. Viene una bici a re rápido. Pero vos, ¿qué te pensás que va a pasar después de la colisión? Van a quedar quietos, porque el camión Sí, estaba bueno, quieto. yo creo Tiene que que él ver dijo también con de una la cuestión de la velocidad masa. Es una superior. relación masa-velocidad. Yo creo que se refería a la velocidad superior después del impacto. Creo que se refería a eso. Sí, era suponiendo dos objetos de la misma masa que se mueven a distintas velocidades, al colisionar, siempre la velocidad, después de la colisión, si fuera perfectamente plástico, se la daría el objeto que le dé más velocidad, que tuviera mayor Va a estar más velocidad. cercano a ese valor, no va a ser igual, sí. Eso con todas las colisiones. Si yo comparo dos masas parecidas. No se olviden que es importante la masa también, no solamente la velocidad. Bien. Quería ver este. Veamos este otro ejercicio. Dice, una bala de rifle de 8 gramos, ojo con las unidades, se incrusta en un bloque de 0,992 kilos, que descansa en una superficie horizontal. O sea, acá tienen la bala, tienen el bloque, sin fricción, sujeto a un resorte. El impacto, o sea, una vez que la bala queda incrustada en el bloque, o sea, es un choque perfectamente plástico, porque después de que se incruste, se va a mover la bala con el bloque como si fuese una sola cosa, ¿sí? Una vez que se produce ese impacto, esa colisión, se comprime el resorte, ¿sí? 15 centímetros. La calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0,75 N para comprimirlo 0,25 centímetros. Bueno, esto simplemente se los da para que ustedes calculen la constante del resorte, ¿sí? Porque recuerden que la fuerza es la constante del resorte por el desplazamiento, o sea que si ustedes tienen la fuerza y la compresión, pueden calcular la K del resorte, ¿sí? Por eso les dice que la calibración les da sus valores. Les pide calcular la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto
es decir, esta situación de acá. ¿Y qué rapidez tenía inicialmente la bala? Es decir, este de acá, ¿sí? Bueno, se entiende la secuencia. Si tengo una bala con una velocidad inicial que no la tengo, pero debo calcularla, se incruste a un bloque que está quieto. Una vez que se incrusta, se mueven los dos juntos, comprimen al resorte, ¿sí? Esa sería la secuencia, ¿sí? La que tienen acá. Bien. Entonces, como les decía, esa fuerza y esa compresión de calibración se les da para que calculen la K, que les va a dar que tiene una constante de 300 newtons sobre metros, ¿sí? Como la bala se incrusta en el bloque, es un choque perfectamente inelástico, porque después de la colisión entre la bala y el bloque, se mueven juntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer este planteo, que la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, más la masa del bloque por la velocidad inicial del bloque, es igual a la masa de la bala más el bloque por la velocidad antes de la compresión del resorte, es decir, esta de acá. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? En esta ecuación tenemos dos incógnitas. Tenemos como incógnita la velocidad inicial de la bala y también tenemos como incógnita la velocidad con la que se va a mover el conjunto después de la colisión entre la bala y el bloque, ¿sí? Para eso es que tenemos después tenemos el resorte y nos da el dato del resorte. ¿Por qué? La otra ecuación la vamos a plantear entre los instantes 2 y 3, donde la energía mecánica se conserva porque les aclara que no hay fricción entre el bloque y el piso. Entonces la energía mecánica se conserva. Y la energía cinética del conjunto bala bloque se transforma en energía potencial elástica comprimiendo el resorte. Es decir, una vez que la bala se incruste con el bloque, como dice el enunciado, no hay fuerza de rozamiento, o sea que la energía mecánica es constante, y este bloque va a comprimir el resorte hasta que se detenga, ¿sí? Entonces, toda la energía cinética que estaba acá, se va a transformar en potencial elástica acá, ¿sí? Entonces, por conservación de la energía mecánica, tenemos que la energía mecánica en la situación 2 es igual a la energía mecánica en la situación 3, en la situación 2 todo es cinética y en la situación 3 todo es elástica, ¿sí? Entonces tenemos que un medio de la masa, que es la sumatoria del bloque más la bala por la velocidad 2 al cuadrado, que es la que no tenemos, es igual a un medio de la K por la compresión máxima al cuadrado. ¿Bien? La K la calculamos y la compresión máxima se las da de dato porque les dice que se comprime 15 centímetros, o sea, 0,15 metros. ¿Bien? De ahí ustedes pueden despejar y calcular esa velocidad. ¿Bien? Que les da que es 2,6 metros sobre segundos. Esa velocidad es esta de acá. Ahora lo que me queda calcular es la velocidad inicial de la bala. ¿Sí? Entonces, vuelvo a esta ecuación, donde como ya calculé la velocidad 2, ahora puedo calcular la velocidad inicial de la bala. ¿Sí? Entonces de ahí calculo la velocidad inicial de la bala y me da 375 metros sobre segundos. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? La verdad está bastante claro. Bueno, me alegro entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Fíjense, esta unidad tiene mucho de la unidad de cinemática y de la unidad de energía. ¿Bien? Bien. ¿Qué les voy a pedir de tarea? Para que ustedes revisen este fin de que tienen recontra remil largo y se van a aburrir y no van a saber qué hacer. Revisen el material este que les voy a dejar cargado en el aula virtual. Revisen este ejercicio, el 19, que es más de lo mismo, lo único que es en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en 2 dimensiones? Es lo mismo, nada más que tienen que hacer doble trabajo. Tienen que desdoblar por un lado en X y por otro en Y, ¿sí?
Lo vamos a ver rápidamente, pero después tomen ustedes el trabajo de revisarlo. ¿Qué ocurre? Todos los ejemplos que vimos hasta ahora ocurren en la misma dirección, ¿sí? Es decir, o todo el choque es, o sea, o todos los movimientos son horizontales o todos los movimientos son verticales. Veamos este ejemplo donde, fíjense, tenemos un cuerpo que viene en sentido horizontal hacia la derecha y otro cuerpo que viene en sentido vertical hacia abajo. ¿Bien? Entonces, fíjense, un cuerpo de 3 kilos con una velocidad inicial de 4 en la dirección del X positivo, es decir, este cuerpo tiene 3 kilos. Queda unida, o sea, estamos en un choque perfectamente inelástico, a una masa de 2 kilos con una velocidad de 2,5 en la dirección y negativa. Entonces, como va hacia abajo, le voy a colocar un signo menos 2,5. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente, por lógica, después de que se produzca la colisión, supónganse que la colisión produce ahí, después de que se produzca la colisión, el cuerpo va a hacer algo como esto. Porque va a ser un movimiento intermedio entre los dos que tenían recién. Es decir, no va a ir ni todo a la derecha ni todo hacia abajo. Se va a mover en algo como esto. ¿Bien? O sea, va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces lo que tienen que hacer en este tipo de ejercicios, que son en 2 dimensiones, tienen que hacer el planteo de la conservación de la cantidad de movimiento. Por un lado en X y después por Y. ¿Bien? Entonces supónganse, la cantidad de movimiento inicial en X es igual a la cantidad de movimiento final en X. Inicialmente en X que tenemos la masa 1, que son 3 kilos, por la velocidad inicial de 1 en X, que es 4. Fíjense, toda esta componente es en X, ¿sí? Porque es todo horizontal, es en X, o sea que es 4. Más la masa 2, que son 2 kilos, por la velocidad inicial del cuerpo 2 en X. ¿Tiene componente en X esta velocidad de acá, del cuerpo 2? No. No, No. profe. Entonces este sería 0. ¿Bien? O sea que en definitiva les va a quedar 12 kilogramos por metro sobre segundo más 0, porque se anula todo el término del cuerpo 2, es igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final en X. Porque es un choque perfectamente inelástico, ¿sí? Eso les va a quedar 5 por la velocidad final en X, o sea que les queda 12 dividido 5. La componente de la velocidad final en X es 2,5 metros sobre segundo. ¿Bien? Lo mismo voy a hacer en Y. Entonces voy a decir, bueno, la cantidad de movimiento inicial en Y es igual a la cantidad de movimiento final en Y. La masa 1 por la velocidad inicial de la masa 1 en Y, que es 0, porque la masa 1 tiene todo componente en X, o sea que ese es 0, más la masa 2 por la velocidad inicial del cuerpo 2 en Y, que es menos 2,5 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ahí tienen que, esto les va a dar menos 5, y tienen la masa 2 más la masa 1, que es 5, por la velocidad final de Y. La velocidad final, la componente en Y de la velocidad final. De ahí despejan y les va a dar que es menos 1 metro sobre segundo. Entonces, como les dije, este va a ser más o menos el movimiento después de la colisión. Tenemos una componente, la velocidad final en X es positiva, pero la velocidad final en Y es negativa. O sea, eso más o menos sabía los signos más o menos. ¿Bien? ¿Cómo puedo calcular el módulo? Bueno, calculo. La velocidad final es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, y de ahí tienen la velocidad final, el módulo de la velocidad final. Si les pide la dirección, es decir, les pide el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen? Como arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, en este caso les va a quedar el arco tangente de menos 1 sobre 2,4 y les da un ángulo de menos 22,62 grados. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Dudas? No. Perfecto. Bueno.